del temor al Señor, pues es algo, mi amado hermano, que se va a aprender. O sea, el temor del Señor no es de la noche a la mañana, ¿va? Hay un principio que dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, ese temor del Señor, mi amado hermano, nosotros como padres lo tenemos que trasladar a nuestros hijos, ¿verdad? Para que nuestros hijos el día de mañana ellos puedan crecer con ese temor del Señor. Para que el día de mañana, imagínense, que venga el Señor y nos llame a su presencia y nos diga, bueno, ¿qué hiciste con tus hijos, va? ¿Qué hiciste con tus galardones, va? ¿Qué hiciste con lo que yo te di allá en la tierra, va? Con la herencia que yo te di, que son los hijos. Entonces imagínense qué hermoso va a ser para aquel padre, mi amado hermano, que se esforzó, que estuvo clamando, que estuvo estorbándole a sus hijos en el momento en el cual ellos estaban en una etapa de rebeldía, pero ahí estaba la mamá, ahí estaba el papá clamando misericordia. Entonces el Señor ahí va a reconocer en aquel día, ¿va? De que nosotros como padres pusimos nuestra parte humanamente, ¿va? Entonces de ahí el Señor se va a encargar o se está encargando de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces cuando nosotros, mi amado hermano, nos damos cuenta, necesitamos primeramente traer delante del Señor nuestro corazón, ¿verdad? Para que el Señor reconozca qué es lo que estamos haciendo de bueno, ¿verdad? Entonces el reconocimiento, digámoslo así, para que se manifieste ese reconocimiento, esa proclama en nuestras vidas, pues necesitamos hacer algo primero para que el Señor reconozca lo que estamos haciendo, nuestra ardua labor, dijera así, va. Pues el Señor le dice a una de las iglesias de eso, o conozco, va, tu ardua labor, ¿verdad? Reconozco o conozco que te estás esforzando, ¿va? Aunque eres débil, pero te estás esforzando. Entonces, si sigues, vea, si llegas, entonces yo te voy a guardar, yo te voy a librar. Entonces, ahí hay un reconocimiento de parte del Señor. Ahora, entonces, mi amado hermano, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a tomar esas bases del reconocimiento para entender la proclama, pues tendríamos que poner primero en nuestra parte para que el Señor reconozca en nosotros. Vea como le repetía. El alumno se esforzó, digámoslo así, en sacar buenas notas para que al final de año pues le reconozcan y le den un diploma, ¿verdad? O reconozcan que no avanzó, que no estudió, entonces reprobado, ¿va? Entonces a sacar las que están retrasadas, digámoslo así. Entonces, así es también en el hogar. Entonces esta noche, mi amado hermano, yo quiero que nosotros analicemos acerca de reconociendo en el hogar. Entonces, reconociendo ¿qué es lo que hay en nuestro hogar? Las faltas que puedan haber. Entonces, venir y presentarnos delante del Señor, va a reconocer, por ejemplo, Señor, yo reconozco que en mi hogar está pasando esto y esto. Señor, yo reconozco que en mi hogar está esta debilidad, ¿verdad? Tanto, digámoslo así, en nosotros como parejas, como yo miro esta debilidad en mis hijos. Entonces, Señor, yo lo reconozco, yo lo pongo en tus manos, ayúdame, ¿va? Como lo que estábamos cantando hace un momento, reconozco que hay muchas cosas dentro de mí que necesitan ser cambiadas, ¿va? Ah, no, esa es otra, ¿va? Pero casi igual. Entonces, empecemos nosotros a analizar, por ejemplo, lo que nos quiere dar a entender el Señor en esta noche, ¿verdad? Por ejemplo, el reconocimiento de parte de Dios que se va a ministrar en el hogar del cristiano es cuando primero en el hogar sea reconocido el Señor. Eso es lo primerito, ¿va? Entonces, como nosotros estamos, de cierta manera, estamos, digámoslo así, estamos reconstruyendo, estamos construyendo nuestro hogar en el temor del Señor, entonces lo primero es reconocer al Señor en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esto, ¿verdad? A tener la base en nuestro hogar como el Señor, estamos reconociendo de que Él es el que tiene el control de nuestro hogar, ¿verdad? El reconocer al Señor en el hogar es confiar en Él a pesar de que el entendimiento humano diga lo contrario de las cosas en el hogar. Entonces, eso es, confiar en el Señor es, mi amado hermano, de que a pesar de que humanamente nosotros estemos viendo lo contrario, de que nuestra mente nos diga lo contrario, ¿va? Por ejemplo, aquella mamá o aquel papá que está clamando por un hijo que está en rebeldía, que está en las drogas, que está, digámoslo así, en las pandillas. Si aquella madre o aquel padre tiene la fe, la certeza que el Señor lo va a cambiar, entonces su mente no va a ser trasladada, no va a ser movida, ¿va? ¿Verdad? O porque tiene la fe puesta en que el Señor va a hacer la obra en su hijo, o va a hacer la obra en su hogar, o va a hacer la obra en lo que el Señor quiere hacer en ese hogar. Pero ahí tiene que haber una base, va a poner la confianza en el Señor.
a pesar de que el entendimiento humano diga lo contrario. Porque entonces si hay esa bendición, por ejemplo, mire lo que dice en Proverbios 3:5. Confía. ¿En quién? ¿En el gobierno? ¿Confía en el hombre? ¿Confía en lo que se te está dando humanamente? No, confía en el Señor. ¿Qué dice ahí? Con todo tu corazón. Entonces imagínese, mi amado hermano, confiar con el Señor o confiar en el Señor con todo el corazón. Corazón igual a alma, va. Entonces yo le pregunto, ¿será que nuestra alma a veces no desfallece? A veces nuestra alma tiene temor, va. A veces nuestra alma mira humanamente lo que está pasando y dice, Señor, ¿será que va a ser así? Pero aquí la palabra nos enseña, nos muestra, digámoslo así en esta noche, y dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Entonces, ¿qué dice ahí? Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, ¿qué pasa, mi amado hermano, si en un momento difícil en el hogar, si en un momento de crisis, en un momento en problemas en el hogar, nos apoyamos en nuestros propios pensamientos o en nuestro propio entendimiento? Tendemos, mi amado hermano, a fallarle al Señor. Tendemos a hacer lo que nuestra mente nos está dictando. Vea lo que el enemigo está lanzando a nuestra mente, que son los dardos, vea. Porque humanamente, como le digo, el enemigo nos conoce, el enemigo conoce nuestras debilidades, conoce también cómo nosotros nos dejamos influenciar, ¿verdad? Por dardos que él lanza. Pero entonces si nosotros confiamos con todo nuestro corazón, poniendo la confianza en el Señor, viene esta bendicionota, mire. ¿Verdad? Reconócelo. Entonces, ¿cuál sería la base ahí? Reconocer. ¿Verdad? Reconócelo en todos tus caminos. Entonces, aunque nuestros caminos muchas veces, mi amado hermano, estén torcidos, aunque a veces nuestros caminos no vayan en la voluntad del Señor, pero si reconocemos nuestras debilidades, si reconocemos nuestras faltas, si reconocemos que nuestro hogar necesita del Señor, entonces ahí viene una bendición en todos nuestros caminos. O sea que todo donde nosotros vayamos, si lo reconocemos a Él, entonces Él hará esta bendición y Él enderezará. Entonces se da cuenta. Si nosotros actuamos y reconocemos, entonces el Señor va a reconocer y va a decir, bueno, te estás esforzando, te voy a ayudar. Vea, estoy viendo que estás tratando de agradarme, entonces ahí viene una recompensa. Hay un reconocimiento de parte del Señor, ¿verdad? Entonces el reconocer nosotros primero nuestra necesidad del Señor nos lleva a que Él vea en nosotros la intención de obedecer. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a analizar qué significa esa palabra en la Biblia, por ejemplo, la palabra reconocer, entonces nos damos cuenta que esto nos lleva a varios puntos. Por ejemplo, miren lo que significa esa palabra en el hebreo, ¿verdad? En el 52:34, es nakar, significa reconocer, discernir, prestar atención, conocer, distinguir y considerar. Entonces, si nosotros venimos y dice que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, sino que lo reconozcamos a Él en todos nuestros caminos, esto nos lleva a estas palabras que están aquí. Reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestras faltas delante del Señor, discernir, va. Yo discierno, Señor, que esto está pasando en mi hogar, Señor, y yo vengo a pedirte que tengas misericordia, va. Prestar atención, o sea, que significa, bueno, estoy reconociendo, Señor, estoy poniéndole atención, estoy poniendo la lupa, ¿va? ¿Qué es lo que están haciendo en mi hogar? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, va a conocer, distinguir, va, entre lo bueno y lo malo en el hogar, qué es lo que está pasando en el hogar y considerar. Eso es reconocer y traer eso delante del Señor. Entonces, ¿cuál es la paga de eso? Que el Señor va a enderezar nuestros caminos, va a enderezar los caminos que puedan haber en nuestro hogar. Mire la bendición que el Señor quiere hacer sobre nosotros, ¿va? En este nuevo año, ¿verdad? Como familia. El Señor quiere que lo reconozcamos a Él, que pongamos en Él nuestra confianza. Entonces el Señor va a reconocer nuestra labor, va a reconocer que nosotros estamos necesitados, ¿verdad? Delante de Él. Otra que podemos nosotros analizar es que para recibir el reconocimiento del Señor en diferentes maneras en nuestro hogar, tendríamos que hacer algo que le agrade. Entonces, para que el Señor nos reconozca, como le digo, tenemos que hacer algo, a pesar de que a veces le fallamos. Pero, por ejemplo, existe el libro de las memorias, ¿va?
Existe el libro de las memorias en la cual muchas veces nosotros, mi amado hermano, cuando por ejemplo le estamos sirviendo, estamos buscando de la presencia del Señor, estamos tratando de obedecerle. Hay un libro donde dice que todas las cosas que hagamos, sean buenas o sean malas, están siendo anotadas en un libro. Entonces en aquel momento, mi amado hermano, a lo mejor cuando nosotros nos desviemos por un momento de los caminos del Señor y le digamos, Señor, reconozco que te he fallado. Entonces dice que lo reconozcamos y Él va a enderezar nuestro caminar. Pero si ya hicimos algo antes, entonces ahí hay algo, hay una bendición en la cual el Señor nos puede ayudar. Puede reconocer, sí, reconozco que me fallaste, pero por amor a lo que tú has hecho, por amor a mí anterior, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, hablando, digámoslo así, del hogar, podemos nosotros analizar de que pues puedo poner otra vez como figura al rey, ¿verdad? A este rey Ezequiel o Ezequías, que cayó enfermo. Y como estamos hablando del hogar, pues prácticamente para ese hogar venía un juicio, digámoslo así, ¿verdad? Pero viene el Señor y le habla a través del profeta. Por ejemplo, aquí dice en Segunda de Reyes 21, por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces, digámoslo así, le vino un juicio, ¿sí o no? ¿Verdad? Cayó gravemente enfermo y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, el Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia porque vas a morir, mire, y no te curarás. Entonces imagínense, pues en otras dice, digámoslo así, en otras versiones, ¿qué es lo que dice? Que se ponga cuentas, que arregle su hogar, ¿verdad? Porque ciertamente va a morir. Pero entonces aquí de una vez, en esta versión nos damos cuenta que aquí le habla de una vez directamente, ¿va? Le dice, no te curarás. Entonces imagínense, mi amado hermano, que viniera un juicio, vea, que el Señor nos guarde y nos libre, ¿va? Pero que viniera un juicio y nos dijera directamente, ¿va? No puedo hacer ya nada. Viene el juicio sobre tu casa, sobre tu vida, y ya no puedo hacer nada. Así que ponte a cuentas conmigo, porque vas a ser cortado de la tierra. ¿Qué haríamos nosotros? Vean, entonces imagínense, ¿qué fue lo que hizo él? Vean, en un momento en el cual cayó juicio, digámoslo así, cayó juicio sobre su vida, pero él en algún momento, mi amado hermano, ahí automáticamente él dice que le sirvió al Señor con todo su corazón. Dice que cuando este varón hacía, digámoslo así, le servía al Señor, lo hacía con todo su corazón. Por eso le digo, el Señor, mi amado hermano, puede hacer cosas maravillosas en nosotros a pesar de que a veces nosotros le fallemos. Si lo hemos hecho antes, hay un libro de memorias. Porque este rey lo que hizo fue, mi amado hermano, que se presentó delante del Señor y reconoció su falta, digámoslo así. Y le dijo, Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró hacia el Señor. Entonces, mire, cuando viene un juicio, cuando nosotros sabemos que viene algo para el hogar, pero si nosotros sabemos de que anteriormente le hemos servido, hemos buscado al Señor de corazón, ahí hay un libro de memorias y le podemos recordar al Señor. El Señor va a reconocer, va. Mire, yo te suplico, mire la oración, yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente. Mire, haciendo lo que te agrada, y lloró amargamente. Entonces, mi amado hermano, como que esa oración se presentó delante del Señor porque el Señor ya había dado un juicio para él. Ya había dado un juicio, digámoslo así, para ese hogar. Ya venía un juicio, pero porque había un libro de memorias, el Señor empezó, digámoslo así, a revisar, ¿va? Y empezó a ver todo lo que había hecho este rey y que lo había hecho de corazón y sinceramente. Entonces el Señor extendió, mostró misericordia. Y usted sabe de que le extendió 15 años, ¿va? Que eso nos habla de misericordia. Entonces dése cuenta de que cuando nosotros venimos delante del Señor, reconocemos nuestras faltas, mi amado hermano, ahí puede pasar algo maravilloso, ¿verdad? Porque, pues, como le repito, lo ponemos en sombra del hogar. ¿Qué puede pasar en el hogar? ¿Verdad? Por ejemplo, el Señor ponía esto en mi corazón, ¿verdad? El Señor puede quitar algún juicio que venga en el hogar y va a reconocer, y va a, ¿qué dice? A reconocer y hacer misericordia al que reconoce su necesidad de Él en medio de sus faltas. Fue lo que hizo el Señor. El Señor cortó ese juicio que venía para esa casa y mostró misericordia.
Entonces, mi amado hermano, nosotros, si estamos buscando, si estamos anhelando al Señor, pero en algún momento, como le repito, nos desviamos delante del Señor y confiamos y reconocemos nuestras faltas, el Señor puede hacer maravillas en nuestras vidas y en nuestro hogar. Pero es necesario que reconozcamos primero nosotros cómo estamos delante del Señor. Otro ejemplo que podemos nosotros analizar es, por ejemplo, la palabra del Señor nos muestra de que poniendo otra vez la sombra en el hogar, ¿verdad? Que si clamamos al Señor que nos ayude, entonces el Señor va a hacer maravillas en nosotros, va a restaurar nuestro hogar, va a restaurar nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nosotros miramos a David, ¿verdad? Que David reconocía cómo estaba su vida delante del Señor. Entonces, mire, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces David reconocía que había en él, había maldad y había pecado. Entonces cuando él, mi amado hermano, hace también esa oración, le está pidiendo al Señor que tenga misericordia, está reconociendo su falta. El Señor está oyendo la oración de David. Mire, y sigue orando, ahí sigue hablando de esta manera, porque yo reconozco, mire, mis rebeliones. Entonces el reconocer, mi amado hermano, cómo estamos delante del Señor, eso hace que el Señor haga maravillas en nosotros. Mire, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces note que siempre habla del pecado. Arriba está hablando, mi amado hermano, de maldad. Tenía maldad en su corazón, pero pecaba. Abajo dice, porque yo reconozco mi rebelión, o sea, se rebelaba o se rebeló delante del Señor a pesar de que era un varón en la cual dice que era conforme al corazón del Señor. Dice que le llamaban el dulce cantor. Imagínese, mi amado hermano, qué nivel tenía él, pero en algún momento se confió en sus pensamientos, se confió en lo que había en su corazón y se desvió de los caminos del Señor. Entonces, David en algún momento, cuando se desvió de los caminos del Señor, pues, mi amado hermano, se apartó, ¿verdad? Y no reconocía, no quería reconocer su pecado hasta que el Señor envió un profeta. Entonces, hasta que el Señor envió el profeta, de ahí como que le vino el clic a él y reconoció y dijo, sí, Señor, he pecado. Se dio cuenta todo lo que había hecho y hace el Salmo 51. Y él empieza a orar de esa manera, pero él ahí está reconociendo primero. Entonces, ahí viene la restauración después, ¿verdad? A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces note cómo estaba David reconociendo eso. Entonces eso atrajo misericordia. Entonces sabemos, ¿verdad?, que esa falta pues trajo consecuencias, ¿verdad?, para la casa de David, pero nos damos cuenta que el Señor tuvo misericordia de él. Ahora entonces, por ejemplo, cuando lo seguimos aplicando a nosotros, ¿verdad?, cuando hay reconocimiento de la necesidad de un cambio, el Señor va a derramar de su gracia en nuestro hogar, cambiando los juicios. Entonces, mire, mi amado hermano, cómo el Señor puede cambiar, ¿verdad? Los juicios vienen a causa de puertas abiertas. Entonces, los juicios pueden venir al hogar, ya sea porque nuestros hijos abran puertas o ya sea porque alguno del cónyuge abra puertas. Ya, imagínense que aquel que, por ejemplo, aquel que anda en adulterio, anda haciendo lo malo, está abriendo una gran puertota en el hogar. Y ahí puede acarrear juicio para el hogar. Pero entonces, por ejemplo, aquel joven que está en el hogar de un cristiano y anda haciendo lo malo, está abriendo puertas ahí. Pero si ahí viene, digamos, alguno de los padres y clama por misericordia, reconoce, Señor, yo reconozco que en mi casa hay pecado. Yo reconozco, Señor amado, que esto y esto está pasando. Señor, ten misericordia. Ahí estamos reconociendo, ¿verdad? Entonces, si hay un intercesor en el hogar, mi amado hermano, el Señor puede tener misericordia de eso. El Señor puede cambiar los ambientes, el Señor puede cambiar los juicios. Hay juicios que el Señor ya no puede cambiar, como aquella hermanita que estaba diciéndole al pastor que oraran para ver si el diablo se arrepentía, ya no se puede. Por ejemplo, mi amado hermano, está el juicio que viene de que el Señor va a derribar o va a destruir la tierra. Ese juicio ya no se cambia. Aunque nosotros le pidamos al Señor, aunque ayunemos 40 días y 40 noches, ya no se puede cambiar eso.
Pero mire cómo el Señor puede cambiar juicios. Por ejemplo, cómo cambió el juicio sobre Nínive, porque vio que había un corazón arrepentido. Toda la nación se arrepintió. Y hizo ayuno, ¿va? Y clamó, pidió misericordia. Y el Señor, mi amado hermano, quitó el juicio que venía sobre ellos. Pero hay juicios en los cuales, digámoslo así, vienen para personas, pero si esa persona se arrepiente, el Señor puede cambiar. Entonces, así mismo pasó, ¿verdad? Con el rey Ezequiel. Bueno. Entonces el Señor, mi amado hermano, puede cambiar juicios o cambiando los juicios. Si confiamos y reconocemos que dependemos de Dios, Él dará su salvación para nuestra protección en el hogar como un escudo. Entonces, mire cómo el Señor, mi amado hermano, al nosotros reconocer nuestras debilidades o las debilidades que puedan haber en nuestro hogar, entonces el Señor en su misericordia, Él va a poner un escudo de salvación. Entonces mire cómo nosotros a veces tenemos el pensamiento de que la salvación es solamente porque el Señor nos libró del lago de fuego, que es lo más poderoso que el Señor hizo en nosotros. Pero mi amado hermano, la salvación trae muchas facetas en nosotros. Entonces, un escudo de salvación para nuestro hogar, mi amado hermano, eso nos va a proteger de muchas cosas. ¿Cuántos quieren ese escudo en su hogar? Pero es necesario que reconozcamos, ¿va?, cómo está nuestro hogar. Mire, tú me has dado también, mire, el escudo de tu salvación. Está un escudo de salvación. Entonces, en ese escudo de salvación, mi amado hermano, viene la ayuda del Señor. Mire, y tu ayuda me engrandece. Pero, ¿qué es el principio de esto? Reconocer, ¿verdad?, que necesitamos la ayuda del Señor. Entonces viene el Señor y va a poner un escudo de salvación en nuestro hogar. Entonces, cuando hablamos del escudo de salvación, mi amado hermano, nos damos cuenta de que aunque venga el enemigo a querer atacarnos, el Señor, porque está viendo nuestro reconocimiento, está viendo el Señor que le estamos pidiendo misericordia por nuestro hogar. Entonces el Señor lo que va a hacer es que va a poner un escudo y el enemigo ya no nos va a poder tocar o tocar a los nuestros, ¿va? El Señor puede estorbar todo pecado que pueda haber en nuestros hogares cuando nosotros reconocemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el escudo de salvación, mire todo lo que trae esa bendición, ¿va? Mire la salvación, cómo ese escudo de salvación viene para nuestro hogar si reconocemos, ¿va? Él será, ¿qué dice ahí? La seguridad de tus tiempos. Mire, abundancia de salvación. En todo momento, mi amado hermano, pueden andar nuestros hijos, digámoslo así, en las escuelas, ¿va? Pero como hay un escudo de salvación, nuestros hijos no pueden ser llevados a hacer lo malo, van a ser protegidos, porque hay un escudo de salvación ahí. Puede entrar un loco, digámoslo así, a alguna de estas escuelas, ¿va?, a disparar, pero como nuestros hijos tienen escudo de salvación, van a ser guardados. Vean, digámoslo así, nosotros vamos en el freeway, vamos donde quiera que vayamos y puede andar ahí el espíritu de la muerte, ¿va?, o puede andar ahí la misma muerte. Mi amado hermano, pero nosotros vamos a ser guardados porque hay un escudo de salvación en todo tiempo. Mire, Él será la seguridad de tus tiempos. Abundancia de salvación, mire, aparte de eso viene la sabiduría y viene el conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Entonces, mire lo que trae esa bendición, mi amado hermano, del escudo de salvación a nuestro hogar. Así dice el Señor, mire, en tiempo propicio te he respondido. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad en nuestro hogar, en un tiempo de clamor, ¿verdad?, cuando estemos clamando por alguno de nuestros hijos, otra vez por alguno de nuestros cónyuges, por lo que esté pasando en nuestro hogar, mi amado hermano, el Señor en el tiempo propicio nos va a responder, porque Él va a reconocer que traemos un corazón necesitado delante de Él. Mire, en el día de salvación te he ayudado. En el tiempo preciso, en el momento preciso, el Señor sabe, mi amado hermano, cuándo nos va a guardar y va a guardar a nuestra familia. En qué momento Él nos va a contestar nuestras peticiones. Mire, te guardaré, ¿y qué dice ahí? Y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra. Entonces hay una promesa de una restauración para nosotros. Hay un pacto que el Señor nos ha dado y nos va a guardar, ¿verdad? Aparte de esto, nos damos cuenta de que el reconocer la salvación del Señor nos hace que nos preparemos para su venida.
Entonces acuérdese, por ejemplo, que hay tres tipos de salvaciones que nos muestra la palabra. Está la salvación, salvos del lago de fuego. También está salvos de la perversa generación. Y está salvos de la tribulación y gran tribulación. O sea que prácticamente tendríamos que nosotros caminar en esos tres tipos de salvación, salvos de la perversa generación. Estamos viviendo en una generación perversa, si se da cuenta o no se había dado cuenta. Pero la palabra nos muestra, mi amado hermano, o dice el Señor que en los últimos tiempos será semejante esto a los tiempos de Noé. Entonces, cuando miramos nosotros los tiempos de Noé, dice que el corazón del ser humano estaba de continuo en hacer lo malo. Y el Señor se desagradó, ¿verdad? Y destruyó totalmente, digámoslo así, a los que estaban ahí. Cuando la palabra nos dice que en los últimos tiempos será como en los tiempos de Lot, mire, mi amado hermano, qué depravación la que había en esos tiempos. Mire qué depravación la que nosotros estamos viviendo prácticamente, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, mi amado hermano, que ya para el ser humano, el ser depravado ya es normal, hasta leyes se están sacando ya en el gobierno, ¿va? Aquellos que se quieren casar con niños, ya va a ser normal para ellos el que se puedan casar. El poder tener relaciones con animales ya va a ser normal, o ya es normal, digámoslo así, en Canadá, ya se pueden casar con un chucho, ¿va? Mira hasta dónde está llegando la depravación de la gente, ¿va? Entonces el Señor, mi amado hermano, dice que Él nos va a preparar para tiempos de salvación, pero es necesario que nosotros reconozcamos, ¿va? Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos 13:11. Y hacer todo esto, mire, conociendo, ¿verdad? Conociendo el tiempo. Entonces, si nosotros estamos conociendo el tiempo que estamos viviendo, mi amado hermano, mire lo que nos dice la palabra. Ya es hora de despertar del sueño. Si reconocemos qué es lo que está pasando, entonces, mi amado hermano, es hora de que nosotros nos despertemos, que nos levantemos y que nosotros le pidamos al Señor: Señor, yo quiero ese escudo de salvación para mi hogar, ¿verdad? Para que cuando venga un momento de juicio, Señor, tú nos guardes y nos libres, porque nosotros reconocemos nuestra necesidad. Mire, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque mire, porque ahora la salvación, que dice, está más cerca de nosotros que cuando creímos. Esa salvación se va a hacer manifiesta en algún momento, mi amado hermano, en la cual todos vamos a ser transformados si nosotros hemos reconocido nuestra necesidad del Señor en nuestro hogar. Por ejemplo, reconocer que no es por nosotros que el hogar será salvo, sino va a ser por la gracia del Señor. En el momento del juicio, Él nos va a reconocer para salvarnos. Ya sea en cualquier etapa, ¿va? En algún momento difícil, nosotros venimos delante del Señor: Señor, sálvanos, Señor, salva a mi hijo, Señor, salva a mi esposa, salva a mi esposo, Señor, libra mi hogar, ¿va? En un momento el Señor va a reconocer que nosotros decimos, ¿verdad? Señor, no es por mis fuerzas, no es por lo que yo estoy haciendo, no es por lo que yo estoy dando, Señor, sino que es por tu gracia y misericordia. Entonces el Señor va a reconocer y nos va a guardar de los tiempos difíciles. Por ejemplo, cuando miramos nosotros, ¿qué fue lo que vio el Señor en Noé? Vio algo diferente de todos los que estaban ahí, porque el Señor, digámoslo así, reconoció algo en Noé, algo diferente en Noé. Por ejemplo, dice la palabra: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. O sea que el Señor reconoció algo diferente en Noé. ¿Y qué fue lo que definió? ¿Qué fue lo que apartó a Noé de toda la generación esa que toda fue destruida? Y note que no solamente fue Noé, sino que porque Noé le creyó, porque Noé, mi amado hermano, halló gracia ante los ojos del Señor, toda su familia también fue salva. Pero note, mi amado hermano, que cuando nosotros le acercamos la lupa a Noé, usted se da cuenta de que toda su familia lo seguía. Imagínense, para estar haciendo el arca 120 años con sus 2 hijos. O sea que creían en la palabra, creían en el testimonio de Noé, su familia, porque lo seguían, le ayudaban, porque su esposa pues prácticamente le creía también. Pero ahora cuando nosotros ponemos la mirada en Lot, ¿qué pasó con Lot? No le creían sus hijas, sus hijos no le creían, ¿verdad? Porque los ángeles le dijeron: si tienes hijos,
Si tienes hijas, sácalos. Saca a tus yernos, sácalos. Pero nadie le creía. Cuando él les fue a predicar, cuando les fue a hablar la palabra, todos se burlaron de él. Se reían de él. La mujer no le creía, la mujer tenía su corazón en Sodoma. Entonces mire la diferencia de la familia de Noé y la familia de Lot, los tiempos que estamos viviendo. Entonces cuando nosotros miramos que el Señor halló gracia ante los ojos que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, nos damos cuenta que algo vio el Señor en él. Reconoció, mire. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca, mire, tú y todos los de tu casa. Mire qué bendición, En aquel día, mi amado hermano, cuando el Señor nos llame a su presencia, y ahí vamos todos agarraditos de la mano, Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y yo reconozco, yo te voy a poner en lo mucho. Mire, con todo y tu familia. Mire, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces, yo he visto, eso nos da a entender, mi amado hermano, que el Señor reconoció el caminar de Noé, en lo espiritual, porque si lo ponemos en el alma, pues también tenía sus fallas, pero miremos lo espiritual, cómo está nuestro corazón delante del Señor, qué anhelamos nosotros en lo espiritual delante del Señor. Entonces, esa palabra he visto, eso nos da un significado. Mire lo que dice el diccionario Strong, significa esa palabra ra, y mire todo lo que trae esa palabra he visto. Raíz primaria es ver, o sea que el Señor vio, ¿verdad? Aprobar, mire, el Señor aprobó a Noé, atenderlo, atendió, lo buscó, considerar, contemplar, descubrir, dignarse, ¿verdad? Le mostró misericordia, se dignó de él, entender, escoger, examinar, explorar, levantar, mirar, observar y mire, reconocer. Entonces el Señor reconoció cómo estaba el corazón de Noé, era diferente a toda la generación que había. Entonces el Señor lo salvó a él y a toda su familia. Pero ¿cuál fue, mi amado hermano, lo que el Señor vio en Noé? Que a lo mejor Noé pedía misericordia. Noé tenía que tener una comunión, pues dice que por la fe de Noé, dice que él condenó a todo el resto del mundo en ese tiempo. Por la fe de él, entonces fue condenado todos los demás porque Noé le creyó. Entonces cuando él le creyó, empezó él a, ¿cómo se llama cuando uno empieza a hacer una casa? Sí, pero ¿cómo se llama la otra? No. El hombre sabio, ¿qué dice? Edifica. Él empezó a edificar. Él empezó a edificar, mi amado hermano, creyéndole al Señor. Entonces, por eso le digo, por la fe, por la fe de Noé, entonces él empezó a edificar. Entonces, aún, mi amado hermano, creyéndole al Señor, que el Señor lo iba a levantar, cuando en ese tiempo no llovía. Igual estamos en estos tiempos. Muchos ya tienen por tardanza la venida del Señor. Muchos dicen, no, ya no viene el Señor. Sigamos nosotros, mi amado hermano, ¿cuál es la palabra? Edificando, que a su tiempo el Señor va a venir y nos va a llevar. No, el mundo anda en sus... Cabal, exacto. Y hay un salmo de que habla de eso, que entre las cuevas hacen sus hogares antes de la destrucción, ¿verdad? Aquí, hermano, aquí en Omaha, en Nebraska, están esos búnkeres ya. Pero note que así como usted dice, o sea, hay muchos que ya sabían de la venida del Señor, pero dejaron de edificar. No, ya no viene el Señor. Entonces dejaron de edificar y entonces se volvieron otra vez a los malos caminos, o se tranquilizaron, o sea, no estuvieron velando, no tuvieron la fe en la venida del Señor. Pero dice el Señor, ¿verdad?, que no lo tengamos por tardanza, porque si Él dijo que venía, Él venía. Entonces note que eso fue lo que pasó con Noé. El Señor vio algo en Noé, vio fe en Noé. Por lo tanto el Señor reconoció y lo guardó y lo libró de lo que venía para el mundo. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta
de que el reconocimiento primero al Señor nos enseña a honrarle. Honrar al Señor es reconocer, de lo que el Señor ha hecho en nosotros, para que después Él nos honre, igual también nos reconozca, ¿verdad? El reconocimiento primero al Señor nos enseña a honrarle para que después Él nos honre a nosotros. Por ejemplo, mire lo que dice este texto. Mire cómo el Señor, mi amado hermano, habla en este texto. Y aquí el Señor hablaba a mi corazón, porque pues el Señor, mi amado hermano, cuando nosotros lo ponemos en figura de nosotros, ¿qué es lo que ha hecho el Señor en nosotros? ¿Qué es todo lo que el Señor nos ha dado, mi amado hermano? Y por eso le digo, a veces nosotros no somos agradecidos con Él. Por ejemplo, mire lo que dice aquí. El Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá te serviría por siempre. Pero ahora el Señor dice, eso nunca va, o sea, honraré, mire, al pueblo que me honra a mí. O sea, voy a reconocer al pueblo que me reconozca a mí primero, va. Pero ¿qué dice ahí? Pero al que se niegue a respetarme, ¿qué dice ahí? Le irá mal. Entonces note, mi amado hermano, que aquí le está hablando el Señor. ¿A quién le está hablando ahí? A Elí. A Elí le fue arrancado, digámoslo así, el sacerdocio. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ese pensar. Bueno, nosotros decimos, bueno, los dones son irrevocables. Pero entonces, ¿por qué le arrancaron a aquel ahí eso? Porque descuidó, en este caso descuidó su hogar. Porque el Señor, mi amado hermano, estaba viendo de que Él no lo estaba honrando. Pero ¿por causa de quién? De sus hijos. Entonces Él no se animó a poner un stop, dijeran aquí, a sus hijos. Él no les dijo su pecado, a pesar de que sabían que estaban mal. Entonces ahí entró juicio a la casa. Entonces note que ese es un peligro. Porque si nosotros sabemos, mi amado hermano, que por ejemplo, que alguno en nuestro hogar está haciendo un pecado terrible, y no lo paramos, no declaramos el pecado, como dice Isaías 58, me parece, se vuelve partícipe. Imagínense qué le pasó a aquel que escondió el lingote de oro, el manto, ¿cómo se llamaba? Acán. Toda su familia fue destruida. Entonces la mujer tuvo que haber visto, mi amado hermano, el bultote que llevaba el otro y que le escarbó y lo metió en medio del apartamento, digámoslo así, de la tienda. Imagínense, para que no se haya notado, tuvo que abrir un gran hoyote y se dio cuenta la mujer, se dio cuenta los hijos, se dieron cuenta todos. Exacto, entonces note que no le declararon su pecado y, por ejemplo, el que dice la hermana, ese fue entregado a Satanás, como dice ahí, mire, le va a ir mal al que no reconoce la honra del Señor. Entonces nosotros, mi amado hermano, aquí nos damos cuenta que aquí nos da un gran ejemplo de esto, que Elí, por no estorbarle el pecado, por no declararle el pecado a sus hijos, por acuchuchar a sus hijos, le vino juicio a él y a toda su familia. Ahí hay un peligro. Entonces, mire, pues, por ejemplo, la honra es reconocimiento y hay un peligro en el hogar cuando no hay reconocimiento al Señor en el hogar. Entonces aquí el Señor, pues yo me fui unos versículos atrás y mire lo que el Señor, el enojo, la molestia, el Señor, ¿por qué Él le quitó eso a Elí? Mire, dice, Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, no solamente a las mujeres, sino que era todo Israel. Pues acuérdense que ellos agarraban la mejor carne y ellos se la comían cuando esa carne era para el Señor, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Entonces mire todo lo que estaban haciendo, y aquel sabía lo que sus hijos hacían. Y usted sabe de que ellos dicen, él ¿cómo les habla? Alcahuete, hijos míos, dejen de estar haciendo eso. He oído por todo el pueblo que ustedes están haciendo lo malo. Por favor, no lo hagan, imagínense. O sea, no lo reprendió, sino que acuchuchó el pecado, digámoslo así.
El no reconocer y honrar al Señor después de todo lo que en el hogar del cristiano Él ha hecho y darle lugar al pecado hace que el juicio pueda realizarse. Después de todo lo que el Señor nos ha dado, después de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, mi amado hermano, y de ahí no darle la honra a Él, no reconocerlo a Él, mi amado hermano, y de ahí hacer el pecado y no volvernos a Él, entonces ahí hay, mi amado hermano, un juicio. Porque hay una puerta abierta, entonces no se quiere cerrar esa puerta. Por sus hijos. Sí, él le pedía, como dice usted, hacía sacrificios por sus hijos, pero sus hijos andaban en lo malo, porque solo le dieron chance al diablo, ahí aquel por los hijos. Entonces aquellos seguían, a pesar de que los padres, a pesar de que Job de cierta manera estorbaba y pedía misericordia. Pero mire, pues, por ejemplo, mire cómo le habla el Señor, y eso tocaba mi corazón. Ya se fue. No, aquí está. Mire cómo le habla el Señor a aquel. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes. Mira cómo lo empieza a cuadrar, para subir a mí, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? Mira cómo el Señor había puesto, digamos, a la tribu de Leví, de tal manera que lo sacó de entre el pueblo para que le sirvieran al Señor. El Señor le dio lo mejor, porque imagínate todos, dice que las 11 tribus, todas tenían herencia terrenal. Pero el Señor le dice a la tribu de Leví, yo voy a hacer su herencia. O sea, estaban más rayados, ¿verdad? Porque ellos recibían la bendición de las 11 tribus y era para ellos. Pero mira entonces cómo el Señor le empieza a recordar eso, ¿verdad? O sea que como que el Señor le dijo, reconoce todo lo que te he dado. Imagínate de dónde dice que lo sacó. Los escogí, bueno, atrás dice en el 27 me parece, los llamé yo de Egipto, los saqué de Egipto. Y de ahí empieza a dar esto, los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para que me sirvieran, para subir a mi altar. Imagínate, no cualquiera podía subir al altar del Señor, solo los que el Señor había escogido, ¿va? Y aparte de eso, para quemar incienso, ¿va? Imagínate, para estar ministrando todo el tiempo ahí, ¿va? Mira qué bendición la que el Señor había puesto en este varón. ¿Vea? Y mira lo que sigue diciendo. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Entonces imagínate cómo ellos miraban la ofrenda del Señor. La miraban en poco el servicio, miraban en poco lo que hacían, digámoslo así, como hogar, ¿va? Como casa. Entonces, tanto como le digo, la cabeza que era Elí, como también sus hijos. Y eso acarrió juicio para ellos. Mire, y honras a tus hijos más que a mí. Entonces, Elí mejor reconocía a sus hijos, les acuchuchaba el pecado más que lo que el Señor les había dado, les había proveído. ¿Va? Mira, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. O sea que eran mal agradecidos, ¿va? Entonces, de ahí viene esto, ¿va? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero solo era la familia, digamos, de Elí. ¿Vea? Porque acuérdense que ahí venían varias familias, ¿va? No, o sea, no fue todo el sacerdocio, sino solamente la rama donde venía Elí. Se le fue quitado ese sacerdocio. Entonces nota que una consecuencia acarrió, mi amado hermano, consecuencias futuras también, generacionales. Porque me parece que hasta cuando David ya volvió a reunir todo eso, se le dio la oportunidad, creo yo. Sí va. Entonces note pues, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere en nosotros? Que reconozcamos, va, de todo lo que el Señor nos ha dado y en su misericordia el Señor nos va a dar más. Entonces, si aprendemos a honrar
hay extensión de años, no extinción, extensión de años. Entonces, si aprendemos a honrar al Señor, porque acuérdense que el Señor es nuestro Padre. Y acuérdense que la figura del Espíritu Santo es madre. Entonces, si lo aplicamos, si aprendemos a honrar, hay extensión de años aquí en la tierra. Honra a tu Padre, que es el que está en los cielos, y el terrenal Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué dice ahí? Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El aprender a honrar al Señor quiere decir reconocerlo en todos nuestros caminos. Si lo reconocemos en todos nuestros caminos, el Señor enderezará nuestras sendas. La honra al Señor, igual a reconocimiento, hace que seamos bendecidos. Entonces la honra es de que nosotros lo reconocemos a Él y Él nos reconoce con bendiciones, con prosperidad, con escudo de salvación, muchas cosas que el Señor hace en nosotros porque nosotros lo reconocemos en nuestros caminos. Mire, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces mire la bendición. Entonces, pero hay que hacer algo primero, reconocerlo, ¿verdad? Honrarlo a Él. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Gozo, alegría, el Espíritu Santo manifestándose en varias maneras ahí, pero es necesario que lo reconozcamos. Ya para irnos, en la honra que le demos al Señor primero, ahí viene su reconocimiento después. Entonces primero lo honramos y ahí viene el reconocimiento del Señor hacia nuestras vidas. Entonces aquí todo esto trae una consecuencia. Todo lo que hagamos en el Señor nuestras acciones van a provocar una reacción de reconocimiento en el hogar de parte del Señor. Entonces, como nosotros accionemos, sea bueno o sea malo, el Señor también va a reaccionar con nosotros. ¿Vea? Entonces, cada uno de nosotros, como les repito, debemos de saber y entender, mi amado hermano, que para caminar en este nuevo año que el Señor nos está dando, el año del reconocimiento, necesitamos venir delante del Señor y reconocer cómo estamos delante de Él. Vean, entonces ahí viene la misericordia, la gracia, la salvación del Señor manifestada en nosotros de varias maneras, porque el Señor va a reconocer que nosotros somos necesitados delante de Él. Así que es necesario que nosotros, mi amado hermano, nos presentemos delante del Señor. Ahí donde está, cierre sus ojitos. Y presentémonos delante del Señor. Que nuestro corazón, que nuestros pensamientos en este nuevo año, mi amado hermano, sean de agradarle al Señor. Y no solamente nosotros en lo individual, sino que nuestra familia también. Que todos juntos, así como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé cómo usted puede, mi amado hermano, observar su hogar, pero ponga su mirada en su hogar en este momento. Si su hogar está bien delante del Señor, dele gracias. Si usted sabe que hay cosas en su hogar en la cual usted lo reconoce en esta noche, dígale: Señor, yo reconozco, Señor, que en mi hogar hay necesidad de ti. Yo reconozco, Señor amado, de que mi hogar necesita tu guianza. Señor, yo te reconozco en esta noche en todos mis caminos. Señor, hay caminos en mi vida, Padre, que no son agradables a ti. Señor, hay caminos que yo he tomado por mi propia decisión, Señor, que me ha ido mal, Padre Santo. Y he ido, Señor amado, entendiendo que también mi familia ha tomado, Señor, de esos malos caminos, lo malo también, Señor. A causa de mis acciones, Señor, muchas veces, Señor amado, mi familia ha pasado o ha sufrido las consecuencias.
Pero Señor, hoy nosotros queremos acercarnos a ti, Señor. Reconocerte, Señor amado, en todos nuestros caminos. Y endereza tú, Señor amado, nuestras sendas. Endereza tú, Señor, nuestros pasos. Señor, si yo como cabeza de mi hogar, Señor, he ido por sendas torcidas, Señor, enderézalas en esta noche, Padre. Porque mis hijos, porque mi esposa, Señor, están siguiendo mis pasos, Padre. Señor, yo te pido también por mis hermanas, Señor, que si en algún momento, Señor, sus pasos, sus caminares, Señor, han sido torcidos, Padre, y sus hijos van tras de ella, Padre, te pido también que tú ministres, Señor, sobre ellas, Padre, que sus pasos, sus caminares, Señor, sean enderezados, Padre. Endereza nuestras sendas, Señor, endereza nuestros pasos, Padre. Y si alguno de nuestros hijos, Señor, ha tomado malos caminos, Padre, si alguno de nuestros hijos está en pecado, Padre, Señor, ayúdanos a que seamos valientes para confrontar todo pecado, Señor, toda puerta abierta que pueda haber en nuestro hogar, Señor, porque queremos honrarte, Señor. Queremos decirte, Señor amado, que gracias a ti, Señor, somos lo que somos. Que gracias a ti, Señor, tenemos, Padre, lo que tenemos, porque en tu infinita gracia y misericordia, Señor, tú nos lo has dado, Padre. Señor, no queremos perder esas bendiciones por nuestras malas acciones, Señor, sino queremos accionar para que tú, Señor bendito, hagas lo bueno delante de nosotros, para que reconozcas, Señor, nuestro caminar, Padre, que queremos, Señor, hacer lo bueno delante de ti, Señor. Bendice, Señor, cada hogar representado en esta noche, Señor. Bendice, Señor, cada hogar de esta congregación, Padre. Y si algún hogar, Señor, está en un mal caminar, te pido misericordia para ellos, Padre. Que venga, Señor amado, sobre ellos y sobre nosotros un escudo de salvación, Padre. Que en el momento propicio, Señor, tú extiendas tu mano para guardarnos, para guardar a nuestros hijos, para librarnos, Señor. Señor amado, que tu palabra se cumpla en nosotros, Señor, con la autoridad que tú nos has delegado, Padre. Que podamos decir confiadamente, Señor, que toda palabra, Señor, toda lengua que se levante en contra de nosotros, Padre, que nosotros podamos vencerla, Señor, en el nombre de Jesús. Todo juicio que se haya levantado, Señor, en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, Padre, hoy, Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos que en ti los podemos vencer, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar por fe y en fe en ti, Señor, para ser guardados en el momento difícil, Señor. Así como lo hiciste con Noé, Señor, que seamos guardados, Padre, juntamente con nuestra familia, Señor, y que alegremente, Señor, podamos decirte, mi Dios, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesús. Más que el día de ayer. Sí, Señor. Te necesitamos, Señor, lo reconocemos, Padre. Más de lo que yo pueda expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo
pueda expresar. Sí, Señor. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Te necesito, Sí, Señor. más que el día de ayer. Te necesito, más de lo que yo pueda expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Sí, Señor. Lo reconocemos, Señor amado, que te necesitamos y que solo tú eres nuestro Dios, Señor. Te bendecimos, Señor, te glorificamos en esta noche y te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos has regalado, Señor, de poder estar en tu casa, Señor. Te pido, Señor, que tú nos permitas, Padre, salir de este lugar con tu bendición, Señor. Llevar esa bendición a nuestro hogar, a la casa donde tú nos has puesto, Padre. Y que asimismo, Señor, tú pongas ese escudo de salvación para que nosotros seamos guardados en todo momento, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor. Llévanos con tu paz y con tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Y nos vemos el jueves, primero Dios.